¿Cómo convertir una ventaja de espacio en un ataque al rey fulminante? Ese es un tema estratégico táctico de gran interés, sin duda alguna. Pues hoy tenemos un ejemplo que lo ilustra de manera muy bella y además muy instructiva y además con un matiz importante. El defensor es un jugador tan fuerte como el atacante. Hoy nos vamos a una playa preciosa, una ciudad costera en el Mar Negro, Sochi, donde se jugó la Liga Rusa de 2015. Como ustedes pueden imaginar, la Liga Rusa, el Campeonato de Rusia por equipos, pues es uno de los más fuertes del mundo. Y en esta partida, de hecho, se enfrentan dos grandes maestros de muy alto nivel, con blancas Motilev y con negras Naer. Motilev empieza la partida con E4. A Motilev le recuerdo siendo miembro de la selección rusa en alguna olimpiada y también entrenador de algunos de los mejores jugadores del mundo. Digo que E4, C6, defensa Caro-Kann de Naer. Por cierto, Naer se escribe Naher, pero esa J no se pronuncia, es Naer. Y ahora, en lugar de D4, que suele ser lo más habitual, contra la Caro-Kann, Motilev prefiere jugar caballo C3 y contra D5, caballo F3. Las negras desarrollan rápidamente el alfil, que si no sale de su cadena de peones podría acabar siendo malo, encerrado por sus propios peones en casillas blancas, y Motilev pregunta rápidamente a ese alfil qué quiere hacer con H3 y alfil por F3, dama por F3. Bueno, la partida está quedando ya bastante definida desde muy al principio, ¿no? Porque las blancas han quedado con el par de alfiles, pero las negras se han deshecho de un alfil que, insisto, en muchas posiciones, muchas partidas con estos esquemas, suele convertirse en un alfil malo, o por lo menos no tan bueno. Caballo F6, D3, bueno, es importante explicar aquí que una de las ideas de las negras al cambiar ese alfil rápidamente es que si ahora las blancas actuasen como en una defensa Caro-Kann normal, jugando E5, caballo D7 y luego D4, entonces las negras jugarían como de costumbre con E6 y romperían con C5, también se parece bastante a un esquema de defensas francesas, pero con la importante diferencia de que este alfil, insisto, que suele ser una pieza muy pasiva en C8, habría desaparecido. Y además, a las blancas les faltaría el caballo que protege precisamente a los peones de E5 y D4 cuando las negras quieren minar esa cuña de peones con C5 o con F6. Por tanto, ese negocio, si las blancas ahora jugasen E5, sería claramente favorable a las negras. De ahí que Motilev juegue aquí D3 y entonces E6. Bien, ahora hay que pensar qué plan van a elegir las blancas. Tienen dos y en mi modesta opinión Motilev no elige el mejor. Yo creo que es más coherente con lo que él ha hecho hasta ahora, que es quedarse con sus dos alfiles en previsión de que en el futuro la posición se abra. Creo que es más coherente jugar alfil E2 y enroque corto. En lugar de eso, él jugó alfil D2 y luego se enrocó en largo. ¿Cuál es la diferencia? Que eso va a permitir un ataque en el flanco de dama de las negras. El Naer jugó dama B6, tocando el peón de B2, y contra enroque largo D4, metiendo ya esta cuña, que es la que da pie a lo que les he dicho en la entradilla del vídeo, al principio del todo. ¿Cómo convertir una ventaja de espacio en un ataque fulminante? Bueno, la ventaja de espacio en el flanco de dama la consiguen las negras con este peón a D4 y después de caballo E2, ahora se trata de seguir jugando para convertir esta posición en un ataque, como decía, fulminante contra el rey. Bien, aquí esto siguió con C5 y ahora E5
por parte de las blancas. Ese caballo podría ir a D5, no hay nada malo en ello, pero Naer prefirió caballo D7 tocando el peón de E5, dama E4 para defenderlo, caballo C6 para atacarlo nuevamente, F4 para defenderlo otra vez y enroque largo. Las negras también se han enrocado por ese lado de la posición. Bien, las blancas ahora, supongo que Motilev aquí pensaría un rato y llegó a la conclusión de que no puede dar tanto espacio a las negras, tanta ventaja de espacio en el flanco de dama, y optó por jugar C4, que fiscaliza la importante casilla de 5 para que no pueda haber maniobras eventualmente, como que este caballo vía B6 luego acabe en D5, y a Motilev seguro que no le importaba nada, estaría encantado si las negras tomasen al paso en C3. Seguramente retomaría con el alfil y las blancas tendrían una posición bastante sana, más o menos. Así que Naer, por supuesto, sabía todo eso y no tomó en C3, sino que juega primero H5 para retrasar una posible expansión, un posible contraataque de las negras, perdón, de las blancas en el flanco de rey con G4. A lo cual, para que no le bloqueen con H4, Motilev juega G3, además eso habilita que la torre desde H2 pueda ayudar a la defensa de su rey más adelante, como veremos. Y Naer juega directamente F5 y esta es una jugada importante, porque como ustedes seguramente estarán vislumbrando ya, las blancas pueden tomar al paso en F6 y el peón de E6 habrá quedado indefenso y además si las negras han retomado en F6 con el caballo, dama por E6 va a ser jaque. Entonces es que Naer se ha equivocado, un gran maestro de 2.600 y muchos puntos puede cometer ese error. No, no se ha equivocado. Al contrario, ha visto con mucha profundidad que a cambio de ese peón que está sacrificando, la dama blanca va a quedar comprometida con pocas casillas y además las negras van a acelerar su desarrollo y por tanto su ataque al rey blanco. Efectivamente eso es lo que ocurrió en la partida. E por F6 al paso, caballo por F6, dama por E6 jaque, rey B8, y ahora hay que hacerle sitio a esa dama rápido porque no tiene muchas casillas y además este caballo aquí en E2 tampoco está nada bien, con lo cual Motilev juega caballo G1, que es una jugada correcta. Hay que mejorar la situación de las piezas blancas y esa es una buena manera de empezar. Torre E8, dama F5 y caballo B4. Y esto nos da una idea del gran peligro del ataque de las negras. Caballo B4 está tocando el peón de A2, ¿no? Y entonces a todos nosotros se nos puede ir la mano hacia la jugada rey B1 para defenderlo. Pero rey B1 sería un error catastrófico, porque aprovechando el detalle táctico de que esta torre de momento está indefensa en H1, contra rey B1 seguiría dama C6 tocando la torre y contra torre H2 dama A4 que amenaza a la vez el peón de A2 y el jaque en C2 y la torre en D1 que estaría indefensa. Por tanto, las blancas estarían perdidas. Así que Motilev toma en B4, a lo cual Naer retoma con el peón de C5. ¿Y qué jugar ahora con las blancas? Pues consecuentemente con lo anterior, caballo F3, sin duda alguna. Bien, ahora lo que hay que pensar es cómo activar la posición de las negras, ¿no? Para lo cual Naer juega primero B3. Y es una jugada molesta, porque las blancas tienen que elegir entre dos males. Si juegan A3, este peón en A3 va a ser
objeto de un eventual sacrificio. No digo inmediatamente, pero en algún momento los sacrificios de aquel alfil en A3 serían realmente muy peligrosos. Por tanto, tomar en B3 parece bastante razonable. Entonces, en lugar de retomar en B3 directamente, Naer juega primero torre E3, tocando el caballo de F3. Aquí es cuando seguramente Motilev comete el único error claro, grave de toda la partida, pero es que es muy fácil criticar ahora a Motilev cuando sabemos qué pasó en la partida, porque lo que hace Motilev en realidad es de pleno sentido común, es lo que seguramente haríamos casi todos nosotros. Le amenazan ese caballo, debe moverse, y qué mejor que llevarlo a E5, ¿no? Donde está amenazando cosas como F7 o G6, un eventual jaque en D7, esa casilla parece magnífica, pero en realidad lo correcto hubiera sido seguir, digamos, contribuyendo a la defensa, bien dejando el caballo ahí y jugando alfil G2, desarrollando esa pieza y sacando luego la torre hacia el centro, o bien caballo E1 para que ese caballo, además de sobredefender D3, pues en un momento dado puede ir a C2 y contribuir directamente a la defensa de su rey. Pero claro, Motilev, a pesar de sus 2.600 y bastantes puntos y de su palmarés como jugador muy brillante y entrenador de primera fila mundial, no fue capaz, porque no es nada fácil, de anticiparse a la cantidad de amenazas tácticas, de recursos tácticos que tienen las negras aquí. Y por eso jugó caballo E5. Y supongo que se quedaría bastante sorprendido cuando Naer, sin inmutarse, tomó el peón de B3 con su dama. Dama por B3, porque eso permite caballo G6, y así las blancas pueden eliminar el alfil de F8 cuando mueva la torre, y habrán quitado a las negras de uno de sus juguetes, entre comillas, principales para atacar. Y supongo que aquí Motilev, con blancas, se llevó una sorpresa ya morrocotuda cuando vio que la respuesta de Naer no era mover su torre, sino alfil B4. ¿Cuál es la idea de alfil B4 regalando la torre de H8? Supongo que ahora empiezan ustedes a entender por qué esta partida es inmortal, porque si caballo por H8, alfil de 2 jaque, y hay que rendirse de inmediato. Después de alfil de 2 jaque, si las blancas toman con la torre, torre E1 jaque y mate. Y si contra alfil de 2 jaque las blancas toman con el rey, rey por D2, dama por B2 también es mate. Y obviamente no tiene sentido que el rey venga a B1 porque la torre quedaría indefensa. Por tanto, aquella torre es absolutamente incomestible. Hay que proteger esa amenaza con torre H2. Pero ahora la pieza negra que faltaba por atacar viene a C8 y se suma al ataque. Entre otras ideas puede tener la de torre C6 o torre C5 para pasar a la columna A. Como ven, el ataque blanco es realmente muy peligroso. Hay que tomar medidas. La primera de ellas es volver con el caballo después de esa incursión o excursión infructuosa, volver con el caballo al centro para, en fin, proteger un poco determinadas casillas. Bien, ahora las negras podrían atacar ya, por ejemplo, con dama A2, también sería buena A5, pero Naer lo hace con un poco más de timidez, considera que hay que darle una salida a su rey por ese lado, pero que basta con A6. Bueno, aquí las blancas como mínimo aguantarían mucho más jugando dama E6. Enseguida entenderán ustedes para qué serviría jugar ahora dama E6. Pero aún así, después de dama E6, las negras podrían seguir, por ejemplo, con A5, A4. Ese es un plan fácil de ejecutar y difícil de contrarrestar, ¿no? La ventaja negra sería muy clara.
Motilev, digamos que aceleró su derrota y le tenemos que dar las gracias porque merced a su siguiente jugada, esta partida termina por ser verdaderamente inmortal. Caballo D7 jaque, caballo por D7, dama por D7 y ahora prepárense para un remate grandioso. Bueno, antes del remate grandioso vamos a intentar ser un poco instructivos. Imaginen ustedes que este rey estuviera en E2. Si cambiamos a la torre negra por la dama con el rey en E2, la dama en E3 estaría dando mate, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que está detrás de esta combinación. Eliminamos primero este peón de D3 para que esta torre de E3 pueda contribuir al ataque directo. ¿Y cómo eliminamos ese peón? Sacrificando la otra torre. Torre por C4 jaque. D por C4. Y ahora sacrificamos la otra torre, torre C3 jaque, para habilitar, evidentemente rey D2 no tiene ningún sentido, B por C3 para habilitar este jaque, alfil A3 jaque, y aquí abandonó Motilev porque después de rey D2 seguiría dama por C3 jaque, única, rey E2 y por último dama E3 sería mate. Quiero recalcar que el gran mérito de esta partida tiene no solo que ver con la enorme belleza de todas estas combinaciones y el plan estratégico tan profundo de Naer, sino con el hecho de que su rival era realmente un jugador fortísimo. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.